Hablar de México indudablemente es hablar de historia, pero no solamente debemos de referirnos a las épicas batallas que en aras de la libertad se han librado desde tiempos inmemorables hasta la actualidad. Nos guste o no, a la mayoría de los mexicanos se nos han olvidado los episodios más negros y nefastos de la vida pública de México, pero no así a aquellos que de manera directa tuvieron que resentir el dolor y la pena de los crímenes cometidos por esos personajes nefastos. Hoy hablaremos de Alejandro Maínez, el Chacal de Ciudad Juárez. Allá por la década de los 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua, un hombre del que hasta la actualidad se desconoce su paradero, llenó de miedo a toda una ciudad, aterrorizando las calles como en una película de horror. Este sujeto de nombre Alejandro Maínez, del que pocos detalles se conocen y cuyo número se presume pudieron haber sido decenas, fue un huérfano nacido en los años 70 en Estados Unidos, bautizado originalmente como Armando Martínez. Vivió y creció en diferentes albergues hasta que llegó a Ciudad Juárez, México, donde fue adoptado por un importante empresario de nombre Guillermo Maínez, quien le brindaría su apellido y las oportunidades que la vida le había negado. Este empresario chihuahuense era dueño de bares y clubes nocturnos en la ciudad y tenía poderosas conexiones con las altas esferas, lo que ayudó a que Alejandro creciera con la idea de que podía hacer lo que él quisiera sin consecuencia alguna. No se sabe a exactitud en qué momento comenzó su carrera, pero se cree que los cometía en bares y centros nocturnos, o al menos allí conocía a sus. Oficialmente se tiene conocimiento de dos, sin embargo, se cree que estuvo involucrado en más de 50. En el año de 1995 se dio a conocer la existencia de un texto de autor desconocido que solo firmaba bajo el seudónimo de Richie y que recopilaba a detalle los acontecimientos y pormenores de varias escenas. En ese entonces fue detenido y sentenciado un hombre llamado Abdel Latif Sharif, de ascendencia egipcia. Sin embargo, mientras él estaba encarcelado, los en Ciudad Juárez no dejaban de ocurrir. Y si bien es cierto que el egipcio sí era los textos revelados en el diario de Richie no serían de él, sino del mismo Alejandro Maínez. Han pasado más de 20 años desde que Alejandro comenzó a ser buscado por las autoridades, pero al día de hoy no se tiene dato alguno de su paradero, ni siquiera si aún sigue con vida. A casi ya 3 décadas de ocurridos estos actos, no es el hecho de que acontecieron lo que nos debe de preocupar, sino la interrogante que como sociedad debemos hacernos en el momento en el que reflexionemos cuántos Alejandros al día de hoy existen por ahí, aguardando en el sigilo y en el anonimato, para cruzar esa línea delgada que va de las ideas que únicamente se engendran en la mente retorcida de los hombres y se materializan a través de los actos atroces y nefastos. En una sociedad en la que únicamente importa la vanidad, la opulencia y el poder adquisitivo, la interrogante está en el aire. Pero la responsabilidad, esa es cosa nuestra.